Cero. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la máquina militar más cara de la historia puede perder contra un globo? ¿O cómo Estados Unidos una vez luchó contra un árbol usando aviones de combate y motosierras? Esto no es una parodia. Esta es la verdadera historia militar de E.U.U., llena de caídas gloriosas, desastres de miles de millones de dólares y suficiente disparate táctico como para llenar un carrete de errores del tamaño del Pentágono. Desde generales que se rindieron antes de la lucha hasta misiones secretas que se bombardearon a sí mismas. Estos son los 33 errores militares más tontos, extraños y absurdos en la historia de E.U.U. Y sí, alguien los aprobó todos. 1. Imagina esto. Primera Guerra Mundial. Estados Unidos necesita más barcos, rápido. ¿La solución de las mentes brillantes a cargo? Barcos de hormigón. Sí, has oído bien. Embarcaciones hechas de hormigón armado, porque el acero era escaso. De hecho, construyeron una docena de estos milagros flotantes de la ingeniería moderna, como el SS Atlantus. Como era previsible, estos barcos de piedra eran pesados, lentos, propensos a agrietarse y, en general, tan aptos para navegar como una bañera llena de yunques. La mayoría tuvo carreras más cortas que una tendencia de TikTok, a menudo terminando como rompeolas o arrecifes artificiales, demostrando que si bien puedes hacer un barco de hormigón, no significa que debas hacerlo. Es como intentar ganar las 500 millas de Indianápolis en un bloque de cemento. El océano probablemente los miró y dijo, ¿en serio? ¿Vas a traer eso a una pelea de olas? Genio puro y anegado. 2. En 1956, un dron objetivo se descontroló sobre California, y la Fuerza Aérea respondió con calma precisión. 2 jets, 208 cohetes y un asalto total contra árboles inocentes, líneas eléctricas y una desafortunada camioneta. El dron, intacto. Simplemente se alejó flotando como una bolsa de plástico engreída en el viento. Mientras tanto, los residentes de Palmdale fueron testigos del primer ataque aéreo autoinfligido de Estados Unidos. El incidente fue catalogado como un evento de entrenamiento. Sí, si el objetivo era entrenar a los civiles para agacharse. Dato curioso, este es el único escenario de combate aéreo donde el dron ni siquiera se dio cuenta de que estaba en una pelea. 3. El año es 1916. Pancho Villa, el revolucionario mexicano, acababa de asaltar Columbus, Nuevo México. El presidente Wilson está furioso. Envía al general Blackjack Pershing y 10,000 tropas estadounidenses en la expedición punitiva a México para atrapar a Villa. Durante casi un año, este poderoso ejército estadounidense, completo con aviones y vehículos motorizados, una novedad, persiguió el fantasma de Villa a través del accidentado terreno mexicano. ¿Lo atraparon? No, ni siquiera cerca. Villa conocía la tierra como la palma de su mano y los hizo dar vueltas. El ejército de E.U.U. logró principalmente molestar al gobierno mexicano, entrar en algunas escaramuzas accidentales con tropas federales mexicanas y demostrar que a veces, incluso con una fuerza abrumadora, no puedes atrapar a un zorro astuto en su propia guarida. Fue un juego del escondite multimillonario donde el buscador estaba vendado y el que se escondía era Pancho Villa. Probablemente les envió postales. 4. Durante la Segunda Guerra Mundial, E.U.U. construyó seriamente misiles guiados por palomas de verdad, en bombas, entrenadas para picotear imágenes en pleno vuelo para dirigirse hacia barcos enemigos. Y escucha esto, funcionó. Las palomas dieron en los objetivos como pequeños psicópatas emplumados. Pero los altos mandos lo cancelaron, no porque fallara, sino porque nadie quería decirle al Congreso que su próximo héroe de guerra se llamaba Señor Picofeo. Imagina a generales discutiendo estrategia con un palomar. Señores, atacaremos al amanecer, asumiendo que Larry la paloma duerma bien. No puedes inventar esto, pero lo hicimos, y pagamos por ello. 5. Operación Washed Up, 1954, Nicaragua.
La CIA, en su infinita sabiduría, necesitaba plantar algunas armas de fabricación soviética en Nicaragua para probar la interferencia soviética y justificar el derrocamiento del gobierno izquierdista nicaragüense. Así, idearon un plan para lanzar un alijo de armas desde un avión, haciendo que pareciera una entrega soviética. Un pequeño problema: no pudieron conseguir ninguna arma soviética. Entonces, ¿qué hicieron estos cerebros del espionaje? Compraron algunos rifles viejos y maltrechos en una tienda de excedentes. Les estamparon marcas soviéticas falsas, mal, según todos los informes. Y luego, ni siquiera lograron soltarlas correctamente. Las armas fueron descubiertas, el engaño fue inmediatamente obvio y todo el asunto se convirtió en el hazme reír. Fue como una terrible parodia de película de espías, excepto que fue real, y el dinero de los contribuyentes pagó por los falsos martillos y hoces. La fauna local probablemente tenía un mejor entendimiento de las operaciones encubiertas. 6. En la década de 1850, el ejército de EE, dijo: ¿sabes lo que necesitamos en Texas? Camellos. Porque nada dice genio táctico como importar animales gigantes, enojados y que escupen al salvaje oeste. Resulta que los camellos eran compañeros de trabajo terribles. Asustaban a los caballos, escupían a los soldados, rompían el equipo y se negaban rotundamente a seguir órdenes. Las tropas los odiaban. Un oficial los describió como bestias diabólicas con abrigos de piel. El ejército se dio por vencido, los vendió, y algunos escaparon a la vida salvaje. Hasta el día de hoy, la gente en el suroeste todavía reporta avistamientos de camellos salvajes. En algún lugar, el soldado Jorobas sigue de patrulla. 7. El M2 Bradley estaba destinado a ser un transporte de tropas. Luego alguien añadió un cañón, luego misiles, luego más equipo. Se convirtió en un transformador maldito construido por un comité bajo los efectos del LSD. Demasiado débil para ser un tanque, demasiado voluminoso para ser un portador y demasiado caro para justificar su existencia. El Bradley se convirtió en una decepción de $3 millones sobre orugas. Era como darle a una tostadora un GPS, una ametralladora y un snorkel. Hacía todo mal. HBO incluso hizo una comedia sobre lo tonto que era. El Bradley no solo fracasó tan estrepitosamente que consiguió un contrato para una película. 8. En 1943, Estados Unidos invadió la isla Kiska en Alaska, listos para luchar contra las tropas japonesas. Miles de soldados asaltaron las playas, con las armas listas, cargadas y ansiosos por la batalla. Pero había un pequeño problema. El enemigo se había ido 2 semanas antes. Nadie les avisó. 0 japoneses. Pero aún así, perdimos más de 300 hombres. Por fuego amigo, minas terrestres e hipotermia. Literalmente luchamos contra gaviotas y el clima, y aún así perdimos. ¿Y la mejor parte? Fue calificada como una victoria. Imagina jugar al balón prisionero solo, recibir un golpe en la cara con tu propia pelota y declararte ganador. Eso es Kiska. 9. En 1943, la Armada encargó un destructor llamado US William D. Porter, y este rápidamente se convirtió en el Mr. Bean de los buques de guerra. En su primera misión, escoltando al presidente Roosevelt, lanzó accidentalmente un torpedo real contra su acorazado. Un gran comienzo. Después de un pánico caótico y gritos desesperados por radio, el torpedo falló, por poco. Más tarde, lanzaron cargas de profundidad sobre sí mismos, abrieron un agujero en su propio casco y dispararon por error a barcos amigos. La tripulación era tan propensa a los accidentes que otros barcos los evitaban como si tuvieran escorbuto. Finalmente, el barco se hundió, no con gloria, sino después de que un kamikaze impactara su propio depósito de municiones. Honestamente, es un milagro que no hundieran accidentalmente el Atlántico. 10. En 1961, la CIA organizó la invasión de Bahía de Cochinos, un plan ultrasecreto para invadir Cuba con exiliados mal entrenados, 0 cobertura aérea y una confianza excesiva masiva.
El resultado, un desastre televisado. El mundo entero observó cómo las fuerzas de Castro barrieron la playa con los invasores en 3 días. El plan tenía más agujeros que un bloque de queso suizo. Todo salió mal. Los barcos llegaron tarde, las radios no funcionaron y la negación de lo empeoró todo. Se suponía que sería un cambio de régimen rápido. En cambio, se convirtió en una vergüenza de talla mundial con un recuento de cadáveres. Imagina intentar colarte en una fiesta y tropezar con el pastel. 11. En 1980, Estados Unidos lanzó la Operación Garra de Águila para rescatar a rehenes estadounidenses en Irán. Implicó helicópteros, aviones de reabastecimiento, operaciones especiales, aterrizajes en el desierto. ¿Qué podría salir mal? Todo. Una tormenta de arena eliminó la visibilidad. Múltiples helicópteros se averiaron. Luego un helicóptero colisionó con un avión de transporte durante el reabastecimiento, creando una bola de fuego que mató a 8 militares. La misión fue cancelada en el acto, dejando restos quemados y credibilidad esparcidos por el desierto. El intento de rescate ni siquiera llegó a Teherán. Fue como intentar salvar a alguien de una casa en llamas y, en cambio, prender fuego a tu propio garaje. 12. Entre 1965 y 1967, las tropas estadounidenses en Vietnam recibieron nuevos y relucientes fusiles M16. Se atascaban, constantemente, en la jungla, durante los tiroteos. Resulta que el ejército había cambiado la fórmula de la pólvora, no se lo dijo a los soldados y no incluyó kits de limpieza. Las tropas se quedaron luchando con fusiles que se convertían en palos de metal después de unos pocos disparos. Las cartas a casa suplicaban por armas que realmente funcionaran. Los soldados comenzaron a llevar AK-47 enemigos, porque al menos esos no fallaban bajo presión. No fue solo un error de suministro, fue como enviar tropas a la batalla con pistolas Nerf y esperar lo mejor. 13. En 1964, el incidente del Golfo de Tonkin dio a una razón para escalar la guerra de Vietnam. El problema es que el segundo ataque, que lo desencadenó, probablemente nunca ocurrió. Las lecturas del sonar fueron mal interpretadas, el radar estaba confundido y los marineros nerviosos pensaron que las sombras eran barcos enemigos. Basándose en esto, el Congreso aprobó una resolución que básicamente le dio al presidente poderes de guerra en bandeja de plata. Una guerra entera, justificada por lo que podrían haber sido olas golpeando el casco. Es el equivalente geopolítico de golpear a tu vecino porque soñaste que te robó el sándwich. 14. El Pork Chop Hill de las raciones. El incidente del jarabe de arce de imitación de Fort Lee, 1951. Durante la Guerra de Corea, el cuerpo de intendencia del ejército de en Fort Lee, Virginia, tenía la tarea de desarrollar raciones de campo apetecibles. A alguien se le ocurrió la brillante idea de crear jarabe de arce de imitación para los panqueques. Sin embargo, su primer intento fue, según se informa, tan vil, tan ofensivamente químico, que cuando se probó en los soldados, indujo náuseas y vómitos generalizados. Era menos golosina dulce para el desayuno, y más guerra química culinaria. La receta fue descartada rápidamente, y uno asume que, con muchas disculpas. Es un brillante ejemplo de cómo incluso los aspectos más mundanos de la logística militar pueden salir espectacularmente mal y ser incomibles. Imagina sobrevivir al fuego enemigo solo para ser eliminado por tu propio desayuno. El horror almibarado. 15. El tanque ligero Sheridan fue diseñado para fuerzas aerotransportadas y combate en Vietnam. Era pequeño, rápido y técnicamente podía nadar. También explotaba. Mucho. Su cañón disparaba misiles que a veces detonaban dentro del tanque. Su blindaje apenas podía detener un estornudo. Era tan frágil que las tropas tenían que prepararse para el impacto cada vez que disparaban el cañón principal. Era como atar una bazuca a una lata de refresco y llamarlo revolucionario. Los soldados no confiaban en él. Los comandantes lo odiaban.
y lo único que destruía consistentemente era la moral. Solo tenía un trabajo, y lo clavó: ser inútil. 16. En 1861, durante la primera gran batalla de la Guerra Civil en Bull Run, la élite de Washington, D.C., se presentó con cestas de picnic para observar. Esperaban una rápida victoria de la Unión, seguida de té. En cambio, se encontraron con fuego de cañón, confusión masiva y una retirada caótica. Mientras el ejército de la Unión rompía filas y huía, políticos y socialites corrían junto a ellos, abandonando platos de queso y sombrillas por igual. Fue la guerra se encuentra con el teatro, con bajas reales. Imagina ver a tu equipo favorito perder tan mal que los aficionados son pisoteados por los jugadores. Bull Run no fue solo una batalla, fue el primer desastre militar con asientos en primera fila. 17. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de E.E.U. respaldó un proyecto tan descabellado que hace que los misiles con palomas parezcan normales. Se llamaba Davy Crockett, un cañón nuclear portátil diseñado para disparar mini bombas nucleares desde un trípode. Suena genial hasta que te das cuenta de que su radio de explosión era más grande que su alcance de disparo. Así es. Si realmente lo usaras, te volarías a ti mismo con una bomba nuclear. Básicamente era un cañón de suicidio táctico. Se suponía que las tropas debían correr después de dispararlo. Correr de una bomba nuclear. Los científicos inventaron un arma en la que el usuario tenía que preguntar: ¿quiero ganar esta batalla o vivir? La respuesta era ninguna de las dos. Fue retirado antes de que pudiera borrar accidentalmente Kansas. 18. A principios de los años 60, los planificadores militares de E.U. idearon el programa de aldeas estratégicas en Vietnam. ¿La idea? Trasladar a los civiles rurales vietnamitas a aldeas fortificadas para aislarlos del Vietcong. Suena inteligente, hasta que te das cuenta de que los aldeanos no querían mudarse, odiaban estar encerrados y terminaron simpatizando con las mismas personas que E.U. quería mantener fuera. Era como intentar ganarse los corazones y las mentes, demoliendo casas con excavadoras y diciendo: de nada. El programa fracasó estrepitosamente, malgastando millones y resultando contraproducente de manera espectacular. Resulta que a la gente no le gusta la reubicación forzada. ¿Quién lo iba a decir? 19. Prepárense para una idea militar tan disparatada que hace que los villanos de dibujos animados parezcan sensatos. Proyecto Orca. En los años 60 y 70, la Marina de E.E.U., posiblemente después de una sesión de lluvia de ideas muy extraña, exploró la posibilidad de armar mamíferos marinos. No estamos hablando de lindos espectáculos de delfines. No, señor. Según se informa, esto implicaba atar cargas explosivas a ballenas o delfines reales. ¿El plan genial? Guiar a estas majestuosas criaturas marinas, ahora cargadas de bombas, hacia barcos o submarinos enemigos. Y luego, ¡boom! Guerra antisubmarina instantánea, muy desordenada. Si bien los detalles son comprensiblemente turbios, la pura y sin adulterar locura de convertir a Flipper en un misil guiado es un nuevo nivel de ¿alguien pensó esto bien? Imagina la propuesta. Bien, entonces, Free Willy, pero con C4. ¿Opiniones? Esto no era solo pensar de forma original. Esto era atar la caja a un cetáceo y esperar lo mejor. 20. A principios de los años 50, el ejército de E.E.U. decidió experimentar con LSD. No en fiestas, sino en soldados. En el arsenal de Edgewood, se les administró ácido a las tropas sin su consentimiento para ver si podía usarse para control mental, interrogatorios o simplemente por alguna razón. Algunos se extraviaron, algunos se rieron durante horas, otros entraron en pánico. Ninguno se convirtió en máquina de guerra psíquica. Un soldado pensó que era una lavadora. Otro intentó interrogar a una planta.
Esto continuó durante años antes de que alguien dijera, «Oye, quizás esta sea una mala idea». El programa terminó discretamente, pero no sin antes demostrar que las drogas y las bombas nucleares no se mezclan. 21. En 1812, el general William Hull marchó a Canadá con un plan para tomar Detroit, asustar a los británicos y convertirse en un héroe nacional. En cambio, entró en pánico, rindió todo el fuerte sin disparar un tiro y entregó a más de 2,000 soldados. ¿Por qué? Porque un líder nativo americano, Tecumseh, hizo un farol brillante, haciendo marchar a sus guerreros en círculos para parecer un ejército masivo. Hull cayó completamente en la trampa. Más tarde fue sometido a consejo de guerra por cobardía, lo que es básicamente la versión del siglo XIX de ser humillado públicamente. ¿Rendir una ciudad que ya poseías? Eso es un fracaso de otro nivel. 22. En 1864, las fuerzas de la Unión excavaron un túnel masivo bajo las líneas confederadas cerca de Petersburg, lo llenaron de explosivos y lo volaron por los aires. La explosión creó un enorme cráter y sumió a las tropas enemigas en el caos. Así que, naturalmente, las tropas de la Unión cargaron directamente hacia el cráter y se quedaron atascadas. Se convirtió en un pozo de muerte mientras los soldados confederados se reagrupaban y los abatían desde el borde como si estuvieran jugando a Duck Hunt. El plan original era rodear el cráter. Pero el liderazgo cambió en el último minuto, porque claro que lo hizo. Es la versión militar de «Mira lo que hice. Oh no, me metí en un lío». 23. En 1876, el general George Custer avistó un enorme campamento nativo americano y pensó, «Esto lo tengo dominado». Dividió sus fuerzas y cargó con 200 hombres contra una fuerza de más de 2,000 guerreros, Lakota, Cheyenne y Arapaho. Salió exactamente como cabría esperar, aniquilación total. Ni un solo soldado del grupo de Custer sobrevivió. Subestimó salvajemente al enemigo y se sobreestimó a sí mismo, una combinación clásica de arrogancia militar. El evento fue apodado «La última resistencia de Custer», pero honestamente fue más como la repentina comprensión de Custer de que las matemáticas importan. 24. En 1921, la batalla de Blair Mountain vio a 10,000 mineros del carbón levantarse contra policías corruptos y pistoleros a sueldo. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Enviaron tropas federales, aviones e incluso lanzaron bombas sobre trabajadores estadounidenses en suelo estadounidense. Fue el mayor levantamiento laboral en la historia de Estados Unidos y la única vez que el ejército bombardeó a sus propios ciudadanos en tiempos de paz. El gobierno lo llamó mantener el orden. El resto del país lo llamó espera. ¿Qué demonios? Cuando tu respuesta a mineros enojados es desplegar la fuerza aérea, quizás sea hora de reconsiderar tus habilidades para resolver conflictos. 25. Durante la Guerra Fría, a alguien se le ocurrió una idea genial. Diseñemos un helicóptero para cazar submarinos. Así, la Armada dio a luz al Bell HSL, un helicóptero antisubmarino que temblaba como una lavadora llena de ladrillos. Tenía tan poca potencia que no podía levantar su propio equipo. Los pilotos describieron volarlo como luchar contra un carrito de supermercado lleno de motosierras en el aire. Vibraba violentamente, se sobrecalentaba constantemente y era tan sigiloso como un duelo de motosierras. Fabricaron más de 100 de ellos. ¿Sabes cuántos vieron combate? 0. Era demasiado ruidoso para pasar desapercibido, demasiado pesado para volar y demasiado inútil para arreglar. Básicamente, era un pisapapeles de $4 millones con rotores. 26. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense, en un momento que solo puede describirse como de científico loco en su apogeo, desarrolló seriamente las bombas murciélago. Sí, has leído bien. El plan era atar pequeñas bombas incendiarias a literalmente millones de murciélagos hibernando, lanzarlos sobre ciudades japonesas desde bombarderos y luego
A medida que los murciélagos despertaran y se posaran en los edificios, incendiarían todo. Suena como un argumento rechazado de Looney Tunes, pero en realidad gastaron millones y lograron que funcionara de alguna manera. Una prueba accidentalmente quemó un hangar de un aeródromo del ejército de E.U. y el coche de un general. Ups. El proyecto fue finalmente archivado, principalmente porque la bomba atómica se consideró una forma ligeramente más eficiente, aunque menos quiropterana, de terminar la guerra. Imaginen la sesión informativa. Bien, hombres, nuestra próxima arma vuela, chirría y hace caca de guano. ¿Preguntas? 27. A principios del siglo XX, el presidente Teddy Roosevelt quiso mostrar la fuerza estadounidense enviando la Gran Flota Blanca, 16 acorazados relucientes, en una gira mundial. Se veía bien, sonaba potente, pero tenía un problema. Los barcos funcionaban con carbón y necesitaban reabastecimiento constante. ¿Adivina quién controlaba la mayoría de los puertos carboneros del mundo? Los británicos. Así que este espectáculo de independencia dependía de pedir educadamente dinero para gasolina cada pocos días. Los barcos eran majestuosos, sí, pero estratégicamente tan aterradores como una carroza de desfile que necesita refrigerios cada hora. Era como intentar amenazar a alguien mientras le pides prestado su cargador. 28. En 1976, después de que soldados norcoreanos mataran a 2 oficiales estadounidenses por un álamo en la DMZ-EE, Usidors respondió con la Operación Paul Bunyan. Cientos de tropas, helicópteros, aviones de combate, bombarderos y buques de guerra fueron movilizados para cortar un árbol. 1. Incluso trajeron motosierras. Fue la misión de paisajismo más sobrecompensatoria de la historia. Corea del Norte observó en silencio, probablemente pensando, esta gente está loca. ¿Qué era el objetivo? El árbol cayó. La Tercera Guerra Mundial no comenzó. Y en algún lugar de Valhalla, un leñador lloró lágrimas de alegría. 29. Imagina esto. Eres un científico militar estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, y tu misión es desarrollar un arma no letal para desmoralizar a las tropas enemigas. ¿Qué idearías? Algo verdaderamente malicioso. Algo que ataca el mismísimo núcleo de la dignidad humana. Inventas. ¿Quién? ¿Yo? Sí, ese era su nombre clave real. Era un agente químico diseñado para oler abrumadoramente a materia fecal. La idea era rociarlo sobre los oficiales enemigos para convertirlos en parias sociales entre sus propios hombres, destruyendo así la cohesión de la unidad mediante un olor corporal extremo y convertido en arma. Y la vergüenza. Era esencialmente un spray de pedos de destrucción masiva financiado por el gobierno. Si bien el concepto es innegablemente hilarante, el proyecto fue finalmente abandonado, posiblemente porque alguien se dio cuenta de que hacer que el enemigo oliera mal no era tan efectivo como, digamos, las balas reales. O tal vez simplemente no pudieron quitar el olor de las batas de laboratorio. 30. Después de Vietnam, los militares tuvieron una idea genial. Reutilizar viejos aviones C-123 que habían rociado agente naranja, para carga y transporte médico. Totalmente bien, ¿verdad? No. Los aviones aún estaban cubiertos de residuos tóxicos, así que las tripulaciones volaron misiones, transportaron suministros e incluso llevaron pacientes mientras estaban marinadas en dioxina. Años más tarde, surgieron grupos de casos de cáncer entre las tripulaciones de vuelo. La Fuerza Aérea insistió en que los aviones eran seguros. Traducción. Nos olvidamos de limpiar los tanques de veneno voladores. Es como servir comidas de viejos pulverizadores de pesticidas y preguntarse por qué todo el mundo tose. La ciencia dijo, no lo hagas. La burocracia dijo, me. 31. El año es 1859. Estados Unidos y Gran Bretaña están inmersos en un tenso enfrentamiento por las Islas San Juan, estratégicamente ubicadas entre la isla de Vancouver y el continente estadounidense.
¿Qué desató esta crisis internacional que casi llevó a la guerra entre dos grandes potencias? Un cerdo. Un granjero estadounidense disparó a un cerdo de propiedad británica que asaltaba habitualmente su huerto de patatas. Los ánimos se encendieron, se enviaron tropas, convergieron buques de guerra. Durante semanas, cientos de soldados y múltiples cañones se enfrentaron por un cerdo fallecido. Finalmente, la cordura prevaleció, y la guerra del cerdo terminó con una ocupación militar conjunta hasta el arbitraje, pero no sin que este polvorín porcino demostrara que, a veces, los argumentos más tontos pueden tener las apuestas más altas. Fue la diplomacia en su punto más oink. 32. En 1979, una unidad de la Guardia Nacional del Ejército de Maine estaba en un ejercicio de entrenamiento rutinario cerca de la frontera canadiense. Su misión era sencilla: navegar a través de los densos bosques. Desafortunadamente, sus habilidades para leer mapas eran aparentemente menos de soldado de élite y más de turista perdido. Se desorientaron tanto que accidentalmente invadieron Canadá, tropezando con el pequeño pueblo de Saint-Zachary, Quebec. Los lugareños estaban, comprensiblemente, un poco sorprendidos de ver soldados estadounidenses armados emergiendo del bosque. No hubo ningún incidente internacional, principalmente solo confusión y probablemente algunas disculpas incómodas con café y putín de por medio. Los guardias fueron escoltados amablemente de regreso a su propio país, presumiblemente con nuevos mapas y una severa reprimenda sobre las fronteras internacionales. Fue menos conmoción y asombro y más, ups, lo siento, 33. Bien, para nuestro gran final de genialidad militar, hablemos de la vez que EEUI intentó convertir en arma el clima. El proyecto Popeye, activo durante la Guerra de Vietnam, fue un programa de siembra de nubes altamente clasificado. La brillante idea: extender la temporada del monzón sobre áreas específicas de la ruta Ho Chi Minh, haciendo que las rutas de suministro fueran lodosas, intransitables y generalmente miserables para el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte. Volaron cientos de salidas, arrojando yoduro de plata y yoduro de plomo en las nubes, coreando asbarro, no la guerra, probablemente. ¿Convirtió a Vietnam en un pantano intransitable que ganó la guerra por sí solo? No del todo. Si bien algunos informes afirmaron un éxito localizado en el aumento de las precipitaciones hasta en un 30%, su impacto estratégico general fue insignificante y desató una tormenta de preocupaciones éticas y ambientales. Era como intentar detener un ejército con una pistola de agua, aunque una pistola de agua muy cara y clasificada. El enemigo aún pasó, solo que un poco más empapado. 901. Así que, hemos visto globos que superaron a las balas, camellos que destrozaron al ejército y armas nucleares diseñadas para matar a las personas que las disparaban. El ejército de EEU puede ser uno de los más poderosos del mundo, pero también es uno de los más creativos a la hora de estropearlo todo. Ahora es tu turno. ¿Cuál es la decisión militar más tonta de la historia estadounidense y por qué crees que la tomaron realmente? Deja tu teoría en los comentarios. Cuanto más descabellada, mejor. Y si disfrutaste viendo al ejército tropezar con sus propias botas, dale a me gusta, destroza ese botón de suscripción y prepárate para más historia tan tonta que no debería ser real.